Andando, más una hora deben tener, ¿no? Qué pena. Así es, estamos volviendo, hicimos una pausa y estamos regresando a la lectura de el libro de Antifrágil del 28 de junio, miércoles 28 de junio del 2023. Esta es la sección final del prólogo apenas, profesora Ok, Vanessa. Así que no te has sí, perdido bien, demasiado. Este, sí. Voy a releer quizás el primer párrafo del lado derecho de la pantalla que les voy a compartir en un segundo. Muy bien. Por ahí Iván, viene Iván. yes. Aquí estamos. Todo. Y aquí estamos. Hola, profesora Vanessa. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Disculpa por llegar tarde, qué pena. Buenas tardes. Déjenme recordarle a nuestros admiradores en línea que estamos haciendo un podcast de complejidad leyendo el libro de Antifrágil y están en la producción con los comentarios Iván Johan Sánchez Serpa, quien acaba de hablar, Jesús Agustín Peña León y nuestra invitada especial, la profesora Vanessa Márquez, que también está acompañándonos. Y lo que vamos a hacer, como les decía al comienzo de la tarde, es que vamos a leer el libro y vamos a insertar comentarios, eh, ojalá relevantes, por supuesto, al tema. Y lo que yo personalmente estoy tratando de aprender a hacer es que marco el comienzo de la lectura con Leo y la salida de la lectura para hacer comentarios con un pausa, pero casi siempre lo hago a destiempo, así que disculpen ese salto. Leo ahora. Leo a partir de este an. Y tengo algo que reportar, dice él. De hecho, ese es el motor, el estímulo detrás de esta idea de antifragilidad en la vida y la dicotomía entre lo natural y la alienación de lo no natural. El comercio es divertido, emocionante, vibrante, vital, digamos, y natural. La academia, como se le ha profesionalizado actualmente, no es nada de esas cosas. Y para aquellos que piensan que la academia es más tranquila y es una transición relajante emocional, una transición de emocional quiere decir, después de una vida de negocios llena de riesgo y volatilidad, les tengo una sorpresa. Cuando se entra en acción, los nuevos problemas y las emergencias surgen cada día para desplazar y eliminar a los dolores de cabeza del día anterior, los resentimientos y los conflictos. Un clavo desplaza a otro clavo con una variedad impresionante. Pero los académicos, particularmente en las ciencias sociales, menos mal que llegaste, Vanessa, porque no hablar mal de ti, parecen no tenerse confianza unos a otros. Eso lo puedo hasta yo confirmar. Perdón, eso fue una pausa y ahora leo. Ellos viven en sus pequeñas obsesiones, envidia, odios de icy cold, fríos como el hielo, el odio de frío como el hielo, con pequeños rollos que se convierten en peleas, eh, fosilizados a lo largo del tiempo en la soledad de la atracción, de la transacción con una computadora, con la pantalla del computador y con la inmutabilidad de su ambiente. Esa es la descripción que hace, perdón, pausa aquí, la descripción que hace el profesor Taleb del ambiente académico de las ciencias sociales. Y como Uy, tenemos pero un... qué cruel. Ajá, gracias. Eso pensé yo que iba a decir. Es cruel, pero ojo, no está tan lejos Es de la cruel, verdad. pero es muy real. Exacto. Perdón, pero es muy real. Existen unos parcelamientos eh, casi, no sé, como del tamaño de un dinosaurio, con las mismas perspectivas que pudiera tener un dinosaurio frente a la tecnología de un computador. Yo lo he vivido y lo he experimentado. Y con relación a la inseguridad, eh, como hay tanta intersubjetividad en muchos aspectos, pues las emociones con relación a lo seguro o inseguro ante ciertos elementos, pues no escapa, ¿no? Cierto. Pero creo que nos da muy duro, nos conoce tan bien que nos da tan duro. Me temo que Ya, no digo más. está apenas comenzando. Pero gracias por No, confirmar la visión. Eh, no, es cierto, es cierto. si sirve de consuelo, Vanessa,
no es solamente en las ciencias sociales, ¿no? Quizás lo que tú señalaste de que la intersubjetividad juega un papel más importante en el caso de ustedes, porque en las otras ciencias tenemos una supuesta objetividad que sale de nosotros, que está allá afuera, ¿no? En la supuesta realidad física o biológica, o lo que sea. Pero fíjate que lo Pero que no deja de haber perdón, Jacinto, no deja de haber un parcelamiento no, no, del por eso te iba a decir, conocimiento estoy de acuerdo. y un parcelamiento del poder, ¿no? Pues, Y finalmente ese es un buen ejercen punto. coacción Sí, y bárbaro. hostilidad, sí, sí, en algún punto escribimos que en la universidad somos una sociedad de enemigos. Sí. Entonces, bueno, ese es lo que está tratando de retratar acá este señor y lo usa, está discutiendo por qué está escribiendo de la forma que está escribiendo, porque él dice que no va a pegar, no va a pagarle eh, eh, membresía a ninguna colegiatura. Va a hablar como Ujú. tenga que hablar cuando tenga que hablar. Es lo que está tratando de decir. Gracias por tu Está comentario. bien. No, perdón, ya, silencio. Mute. Sigo leyendo, pero no te va a gustar igual. Leo, sin mencionar, dice él, la envidia que nunca, casi nunca he visto en los negocios. Entre académicos hay más envidia que entre los negociantes, lo que está diciendo. En mi experiencia, sigo leyendo, es que el dinero y las transacciones purifican las relaciones. Ideas y las ideas y las materias abstractas como el reconocimiento y el crédito las complican, creando una atmósfera de rivalidad perpetua. Yo crecí para encontrar que las personas que tienen avaricia por las credenciales son repulsivas, nauseabundas y poco confiables. Ay, pausa, perdón, si tienen algo que decir, no vale que se lo saquen del pecho. Está, está dándonos duro, pero está bien, me parece muy saludable ese ejercicio. Somos, Mira, está dándonos duro, pero tiene mucha razón en sus aspectos. sí, Hay gente que durante años se traza la meta de acumular certificados y son acumuladores de certificados y bueno, yo particularmente no sé cómo hacen 5 maestrías, 4 doctorados, 13 postdoctorados pero cuando va a la sustancia, por ejemplo, a la sustancia pedagógica, que es muy interesante, ¿no? Porque uno puede tener mucho conocimiento, pero las estrategias para transmitirlo y generar un proceso de enseñanza-aprendizaje realmente valioso, no mucha gente lo tiene. sí, Quizás lo que entiendo es que entre el juego del dinero, todo el que tiene dinero sabe que tiene dinero y no está cazando membresía, que es lo que pasa en la academia, o por lo menos en la experiencia nuestra o en mi experiencia académica. Si no eres parte de un nicho, no eres parte de nada. En el caso de las humanidades, ¿no? Que es mi experiencia directa. ¿Sí? sí. Bueno, vamos a seguir con Santo Castigo. Los compañeros seguramente están sorprendidos de que esto pase entre profesores, pero bienvenidos al mundo real. Así somos. Leo, el comercio, los negocios, el SUS, los negocios, sí, el bazar levantino del Levante, los bazares, aunque no los mercados a gran escala y las corporaciones, son actividades y lugares que sacan lo mejor de las personas, haciéndolos más perdonables, pueden perdonar, honestos, amables, confiables y abiertos de mente. Hacer comercio es bueno por eso, porque según él, está hablando de su experiencia, por supuesto, porque era comerciante, mercader antes de ser académico. Sigo leyendo. Como miembro de la minoría cristiana en el cercano oriente, oriente, sí, cercano oriente, perdón, eh, puedo dar fe de que el comercio, particularmente el comercio pequeño, es la puerta de la tolerancia. La única puerta, en mi opinión, para cualquier forma de tolerancia. Eh, Termina con las racionalizaciones y las lecciones,
sí, los sermones en particular, se puede traducir aquí lectures, así como el juego con la antifragilidad, así como en el juego con la antifragilidad, los errores son pequeños y se olvidan rápidamente. Está hablando del pequeño y mediano comerciante, de las pymes, pues, de los bazares, los mercados de calle. Quiero ser feliz de ser humano y estar en un ambiente en el cual otras personas están enamorados de su destino. Y nunca, hasta que me acerqué a la academia, pensé que el ambiente era una cierta forma de comercio, combinada con la solidaridad escolar. El escritor en biología, el biólogo y economista libertario Matt Riddle, me hizo sentir que era realmente el mercadero fenicio en mí, o más exactamente el cananita, que eso es lo que yo era más que un intelectual, lo que está tratando de decir. Que no es, bueno, su vida, su organización de vida real es la del mercader antes que la del intelectual. Cuando menos, pausa aquí, debo decir que está declarando que está feliz con su experiencia de vida, con su orientación intelectual y con los compromisos que está haciendo, así que eso es un detalle que respeto muchísimo y que hay que reconocer, claro. Leo la quinta parte del prólogo, que se llama Organización, y va a hablar de la organización del libro, así que voy a tratar de leerlo corrido porque quizás no hay demasiados comentarios. Leo, Antifrágil se compone de 7 libros y una sección de notas. ¿Por qué libros? El ensayista y novelista Rolf Dobelli, la primera reacción, después de haber leído mis éticas y mi capítulo Vía Negativa, son 2 de los capítulos casi hacia el final del libro, que le suministré separadamente, fue que cada uno debería ser un libro separado y publicado como una especie de ensayo de medio tamaño. Como alguien en el negocio de resumir libros, habría tenido que escribir 4 o 5 descripciones separadas. Pero pude ver que no eran ensayos separados o independientes para nada. Cada uno lidia con las aplicaciones de la idea central, de una idea central, bien más profundamente o en diferentes territorios, los que explicaba más adelante. La evolución, la política, la innovación de negocios, los descubrimientos científicos, la economía, la ética, la epistemología, y en general la filosofía. Entonces, así que los llamo libros antes que secciones o partes. Libros para mí los libros para mí no son artículos de revistas expandidos, sino experiencias de lectura. Y los académicos que tienden a leerlo en orden para después citarlos en sus escritos, en lugar de leer por disfrute, curiosidad o simplemente porque les gusta leer, tienden a quedar frustrados cuando no pueden repasar rápidamente el texto y resumirlo en una oración que pueda conectar con algo que está, algún discurso existente en el cual están involucrados. Y aquí nos están mandando para el carrizo lo que queremos leerlo como si fuese un artículo científico, tradicional. Más aún, el ensayo es el opuesto polar del libro de texto. Mezclar reflexiones autobiográficas, perdón por el ruido, y parábolas con investigaciones científicas con más investigaciones científicas no es algo que se hace en un libro de texto, según él. Escribo acerca de probabilidad cuando toda mi alma y mi experiencia entera, o con toda mi alma y mi experiencia entera en el negocio de tomar riesgo. Y escribo con mis cicatrices. Por tanto, mi pensamiento es inseparable de mi autobiografía. La forma del ensayo personal es ideal para el tópico de la incertidumbre.
La secuencia es como sigue. El apéndice de este prólogo presenta la tríada como una tabla, un mapa completo del mundo a lo largo del espectro de la fragilidad. Que les recuerdo, el espectro de la fragilidad va de la fragilidad a la antifragilidad, pasando por la robustez, que fue lo que colocó en el medio. Ese se lo mostré en algún momento, lo vamos a volver a ver dentro de un momento. En el libro 1, la antifragilidad, una introducción, presenta la nueva propiedad y discute la evolución y lo orgánico, podría decirse, como un sistema típico antifrágil. Es decir, si hay evolución y hay orgánico, se convierte en un sistema típico antifrágil. También mira en ese libro al compromiso entre antifragilidad del colectivo y la fragilidad de lo individual, ¿no? Que mencionó antes que algunos algunos abusadores se aprovechan de la fragilidad de los individuos para proveerse su propia antifragilidad. Ya hay por ahí una declaración ética antes también, por cierto. En el libro 2, La modernidad y la negación de la antifragilidad, describe lo que ocurre cuando le negamos a los sistemas, hacemos que se mueran de hambre, sobre todo a los sistemas políticos, les privamos de la volatilidad. Discute esa invención que llamamos el Estado-Nación y también la idea del daño hecho por el sanador, alguien que trata de ayudar y termina causándote mucho daño. Eso ocurre en el libro 2. En el libro 3, una forma no predictiva del mundo, introduce o presenta al gordo Tony y su detección intuitiva de la fragilidad, y presenta la asimetría fundacional de las cosas que está afincada, basada en los escritos de Séneca, el filósofo romano, el filósofo y hacedor romano. Séneca no fue solamente filósofo. Entonces es el mundo no predictivo. En el libro 4, Opcionalidad, tecnología y la inteligencia de lo antifrágil, presenta la misteriosa propiedad del mundo en el cual cierta asimetría está detrás de las cosas en lugar de la inteligencia humana, y cómo la opcionalidad nos conduce hasta aquí. Está opuesto a lo que he llamado el método soviético Harvard. Y el gordo Tony argumenta con Sócrates acerca de cómo hacemos las cosas, acerca de cómo hacemos cosas que no podemos explicar completamente. Esa es la discusión entre gordo Tony y Sócrates. En el libro 5, la no linealidad y la no linealidad es acerca de la piedra filosofal y su opuesto, cómo convertir el plomo en oro y el oro en plomo. Estos dos capítulos constituyen la sección técnica central, algo así como la plomería del libro, conectando la fragilidad como no linealidad, más específicamente los efectos de la convexidad, y mostrando el borde o lo que sale quizás de una cierta clase de estrategias convexas. Y eso tiene que ver con la matemática del asunto de la fragilidad, que hay una, y el Señor tiene también sus propias contribuciones. Hablaremos, no está muy bien traducido ahora, pero hablaremos más claro de eso. En el libro 6 viene la vía negativa. Muestra la sabiduría y la efectividad de la resta sobre la suma. Actos de omisión sobre actos de comisión, de haber hecho algo. Esta sección introduce la noción de los efectos de la convexidad. Por supuesto, la primera aplicación es la medicina. Voy a mirar a la medicina solo desde un punto de vista o con un método epistemológico y de gestión del riesgo. Y desde allí luce muy diferente. Va a hablar además de menos medicina antes que más medicina. Ese es un punto que seguro va a hacer la diferencia en la vida de ustedes. Se lo puedo asegurar, ojalá lleguemos hasta allá. El libro 7, La ética de la fragilidad y la antifragilidad, crea las bases éticas en la transferencia de la fragilidad, con una parte que obtiene los beneficios y la otra que se lleva el daño.
y señalan los problemas que surgen de la ausencia de la piel en el juego. La piel en el juego es como lo que comentábamos hace un momento, el cochino que está comprometido porque su cuerpo es parte de lo que está pasando, en lugar comparado con la gallina que solamente pone sus huevos, y bueno, son sus huevos y siente mucho sentimiento, pero no es su cuerpo. Entonces ahí está esta otra cosa de una ética en la que estamos comprometidos con la vida nuestra. El final del libro consiste de gráficos, notas y un apéndices técnicos. Este libro está escrito en 3 niveles. El primero, el literario y filosófico, con parábolas e ilustraciones, pero con detalles mínimos y algunos, detalles técnicos mínimos si es que acaso hay alguno, excepto en el libro 5, que es la piedra filosofal, que presenta los argumentos de la convexidad. La convexidad va a ser un argumento matemático para los principios de antifragilidad. El lector que ya conoce el tema está invitado a saltárselo y las ideas han sido destiladas en otro sitio. El segundo, el apéndice, que tiene gráficos y una discusión técnica mayor, pero no tiene derivaciones elaboradas. Y el tercero, el material de soporte con un argumento más elaborados, todos que tienen la forma de artículos técnicos y notas. No vayan a confundir mis ilustraciones y parábolas como si fuesen pruebas científicas. Recuerden, un ensayo personal no es un documento científico, solamente un documento científico es un documento científico. Todos estos elementos de respaldo se reúnen y están supuestamente disponibles libremente a través de una compañía técnica disponible. Yo no he hecho contacto para pedirle esa parte, así que quizás lo haga en algún momento. Bien, aquí hay un montón de notas a fin de cuaderno. Quiero utilizar el resto de la clase para mostrarles el apéndice del prólogo del libro, porque muestra esta triada, un mapa del mundo y de las cosas alineadas o organizadas de acuerdo a 3 propiedades. Ahora tenemos el propósito, Leo, después de algo de trabajo, de conectar en la mente del lector con una sola hebra elementos que parecen normalmente separados, tales como a Cato el Viejo, Nietzsche y tales de Mileto, ciertamente separados en el tiempo, ¿no? La potencia de los sistemas de los estados-ciudades, la sostenibilidad de los artesanos, el proceso del descubrimiento, ¿cómo le dicen? ¿No? One-sided es la unilateralidad de la opacidad. Y todavía no recuerdo a qué se está refiriendo con eso. Los derivados financieros, eso sí estoy perfectamente claro a qué se refiere, ya veremos. La resistencia a los antibióticos, los sistemas de abajo hacia arriba, la invitación de Sócrates a sobreracionalizar, cómo leer las aves, el amor obsesivo, la evolución darwiniana, el concepto matemático de la inigualdad de Jensen, la opcionalidad y la teoría de las opciones, la idea ancestral de las heurísticas, los trabajos de Joseph de Maistre y Edmund Burke, el antirracionalismo de Wittgenstein, las teorías fraudulentas del establishment económico, tinkering and bricolage. Tinkering es como probar y bricolage, no sé si han escuchado el término, ¿qué es un bricolage? ¿Lo saben? Una vez me hicieron la explicación genial de ese término. En ingeniería hacemos diseño estructural. Cuando tú simplemente... El diseño de interiores, ¿no? No, es improvisar con las formas que tienes a disposición. Es también un diseño, pero es como si te dieran un montón de piezas a retazo y tú las armas y ves que sale de allí. Y por supuesto hay un arte, porque a veces salen unas cosas preciosas que son muchísimo más ordenadas que las piezas con las que comenzaste, ¿no? Es como una especie de... se me fue la palabra. Mosaicos. ¿Decolar?
Bricolaje De es mosaico, de color. hacer mosaicos, exacto. Mosaicos, pero no solamente los mosaicos de, como hacemos, con distintas texturas, una cosa plana, sino que puede ser una estructura, puede ser, bueno, en este caso está hablando incluso de ideas y cosas. Ajá, todo esto es parte de las cosas que va a ordenar en la triada, así que déjeme terminar de leer, permiso. Leo. Eh, el terrorismo exacerbado por la muerte de sus miembros, eso es una idea cruzada, ¿no es cierto? Una apología de las sociedades artesanales, las fallas éticas de la clase media, oh Dios, el trabajo al estilo paleolítico y la nutrición, el ejercicio y la nutrición al estilo paleolítico. ¿Cómo hacían, cómo se mantenían en forma nuestros ancestros prehistóricos? La idea de la iatrogenia médica, la iatrogenia, si recuerdan, esta no tiene definición en el diccionario de este Carrizo. Esta idea de que haces mal, el sanador que hace mal porque causa daño cuando está tratando de curar, es lo que está detrás de la iatrogenia. La noción gloriosa de la magnificencia, le tiene aquí un nombre en latín, megalopsicon, mi obsesión con la idea de la convexidad y mi fobia a la concavidad. Eso debe ser muy difícil de vivir en la vida con esa fobia porque, y la obsesión, ¿no? Porque normalmente viene una al lado de la otra. Así que va a ser interesante. Lo que pasó a finales del año 2000, la economía y la crisis financiera en la década pasada, la mala comprensión de la redundancia, la diferencia entre turismo y flaneur, el término francés, el observador francés, no sé. Todo eso en una, y creo que ciertamente muy simple, hebra. Eso es lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Cómo? Podemos comenzar viendo cómo algunas cosas, casi cualquier cosa que importe, puede ser mapeada, puedo usar la palabra esa, mapeada, o clasificada en tres categorías, lo que llamo la triada. Las cosas vienen en tripletas, las cosas vienen de a tres, lo que está diciendo. En el prólogo vimos que la idea es enfocarnos en la fragilidad antes que en la predicción y el cálculo de las probabilidades futuras, y que la fragilidad y la antifragilidad vienen en una especie de espectrum de grados variables, espectro. La tarea aquí es construir un mapa de exposiciones. Esto es lo que yo llamo una solución del mundo real, aunque solo los académicos y ninguna otra parte del mundo no real usa la expresión solución del mundo real. Simplemente dicen solución, ¿no? Si una solución es una solución del mundo real. La tríada clasifica las cosas en tres columnas a lo largo de la designación frágil, robusto, antifrágil. Recuerde que la fragilidad quiere tranquilidad, la antifragilidad crece del desorden y que la robustez no tiene ninguna importancia en ninguna de las dos cosas. Al robusto no le importa ni la tranquilidad ni el desorden, porque es robusto. Así que eso es lo que hace la cosa interesante, es una triada. Son tres lados, no es una dicotomía, no es un juego de opuestos. El lector queda invitado a navegar la triada para ver cómo las ideas del libro aplican a lo largo de varios dominios. Simplemente, dado un tema político, cuando usted discute uno de los ítems o una política, la tarea es encontrar en cuál categoría de la triada uno debería ponerlo y qué hacer con el fin de mejorar su condición. Por ejemplo, el Estado-Nación centralizado está a la izquierda de la triada. Cae directo en la categoría de frágil y un sistema descentralizado de ciudades-estado está del lado derecho de la triada, en la categoría antifrágil. Eso está diciendo que él cree que el Estado-Nación centralizado
es extremadamente frágil y que un sistema descentralizado de ciudades-estado es extremadamente antifrágil. Al obtener las características del último, nos podemos alejar de la fragilidad indeseable del enorme estado. O miren los errores. En la izquierda, en la categoría frágil, los errores son raros y enormes cuando ocurren, por lo tanto irreversibles. Hacia la derecha, los errores son pequeños y benignos, incluso reversibles y casi y rápidamente superados. También son ricos en información. Así que un cierto sistema de prueba y error, tinkering and trial, y prueba y error, eso se llama, disculpen la traducción, pero tinkering siempre me ha sonado muy cercano a la palabra curucutear, ¿no? Que es muy nuestra. Es primero como mover las cosas, ensayar y error, ¿no? O sea, no podemos simplemente ensayar error con la misma cosa. Hay que cambiar algunos detalles para volver a ensayar y volver a probar. Y volver a equivocarnos, seguramente. Eso tendría, un sistema así, tendría los atributos de la antifragilidad. Si quiere volverse antifrágil, póngase usted en la situación de amar los errores. A la derecha de odiar los errores, haciendo que sean numerosos y pequeños en el daño que causan. Pequeños errores en lugar de grandes errores, aprender a amarlos para no tener que odiarlos porque son enormes. Vamos a llamar este proceso y este método la estrategia Barbell. O tomemos por ejemplo la categoría de la salud. Agregar está a la izquierda, remover está a la derecha. Remover medicamentos o algún otro estresor no natural, digamos el gluten, la fructosa, los tranquilizantes, el barniz de las uñas y alguna otra sustancia, por ensayo y error es más robusto que agregar medicación con sus desconocidos efectos colaterales. Desconocidos a pesar de las declaraciones acerca de la evidencia y de la medio evidencia, Chami evidence le dice ahí, que son que realmente no tenemos evidencia sino impresiones. Como el lector puede ver, el mapa se propaga sin ninguna inhibición por arriba de dominios y propósitos humanos, tales como la cultura, la salud, la biología, los sistemas políticos, la tecnología, la organización urbana, la vida socioeconómica y otras materias más o menos directamente interesadas para el lector. Incluso me las he arreglado para colocar la toma de decisiones y el flaneur francés en el mismo aliento, en la misma línea, quiere decir. Así que voy a finalmente entender qué significa flaneur en francés. Así que un método simple nos conduciría tanto a la filosofía política basada en riesgo como a la teoría de decisiones médicas. La triada en acción, aquí nos va a explicar cómo usar la tablita. Noten que frágil y antifrágil aquí son términos conectados, relativos uno al otro, ¿no? No son propiedades absolutas o completamente absolutas. Una cosa a la derecha de la triada es más antifrágil que otra a la izquierda. Por ejemplo, los artesanos son más antifrágiles que los pequeños negocios. Pero una estrella de rock va a ser más antifrágil que cualquier artesano. La deuda siempre lo pone a usted a la izquierda. Fragiliza los sistemas económicos. Y las cosas son antifrágiles hasta cierto nivel de estrés. Su cuerpo o tu cuerpo se beneficia de cierta cantidad de desatención o de mala atención, pero hasta cierto punto. No se beneficiaría mucho si usted lo lanzan del tope de la Torre de Babel. Es decir, no es que vamos a tomar todos los golpes. El Golden Robust,
el robusto de oro, es lo que viene a continuación. Más aún, lo robusto aquí en la columna del medio no es equivalente al intermediario de oro, que algunas veces se escribe también como el medio de oro. En la misma manera, por ejemplo, en que la generosidad está a la mitad entre el ser excesivamente generoso, ¿cómo es? Regalón, le decimos en español, y la pichirrés. Puede ser que esté, pero no necesariamente tiene que ser así. No van a creer que lo que está en la mitad es realmente, digamos, el medio apropiado, la línea media deseable. La antifragilidad es deseable en general, pero no siempre, puesto que hay casos en los que la antifragilidad puede ser muy costosa, extremadamente costosa. Más aún, es difícil considerar a la robustez como siempre deseable. Para citar a Nietzsche, uno puede morir de ser inmortal, ¿no? ¿Se puede? A Nietzsche le encantaban los desafíos lógicos. Uno puede morir de ser inmortal. Puede morirse de aburrimiento, eso puede ser, ¿no? Finalmente, ahora a este punto el lector, tratando de aferrarse a la nueva palabra, puede ser que podría comenzar a pedir demasiado de esa palabra. Si la designación antifrágil es vaga y limitada para ciertas fuentes de daño o volatilidad y hasta cierto tipo de rango de exposición, no lo es más que la designación frágil. La antifragilidad es relativa a una situación dada. Un boxeador podría ser robusto, por ejemplo, cuando se trata de su condición física. Podría mejorar de pelea en pelea, pero puede ser emocionalmente frágil y terminar llorando cuando lo deja su novia, por ejemplo. Está tratando de colocar la misma calificación de antifrágil al lado de la calificación de frágil, refiriéndose a la misma entidad. Eso es lo que está diciendo. Es decir, no le pidamos demasiado al término. Y ojo, es algo que también hacemos en sistema con las otras maneras de evaluar, ¿no? Es posible que seas dos cosas al mismo tiempo. Algo que para la lógica tradicional resulta desafiante normalmente, aunque no imposible. ¿Dónde estoy yo? ¿En que lo dejó la novia? Así. Tu abuela podría tener cualidades opuestas. Frágil en construcción, en su equipo, pero equipada con una personalidad muy fuerte. Conocemos a varias así. Se me ocurre un par de ellas inmediatamente. Recuerdo la siguiente imagen vívida de la guerra civil libanesa. Una muy pequeña señora mayor, una viuda, estaba vestida en negro, sermoneaba a ciertos soldados del lado enemigo por haber causado el quiebre de las ventanas, de los vidrios de su ventana durante la batalla. Estaban apuntando sus armas a ella, ¿no? La apuntaban mientras ella los sermoneaba. Un solo disparo, una sola bala podría haber acabado con ella. Pero los soldados la estaban pasando muy mal, intimidados y asustados por ella. Allí, en aquel momento, ella era el opuesto del boxeador, físicamente frágil, pero no frágil en carácter. Y con esa última metáfora, vamos a ver la triada. Vamos a ver una imagen más grande, creo que puedo mostrarse la más grande aquí no es más grande. No sé si lo puedo mostrar más grande con el texto. Ya va, déjenme ver, porque me gustaría que la vieran. Yo se las voy a enviar, eso sí creo que no tengo ningún empacho en hacerla más. Vamos a ver si lo puedo hacer más grande aquí. No.
No, pero eso es para buscar, no es para verlo más grande. Va, segundo que me está vacilando. Click to zoom. ¿No me deja verlo más grande? No. Estos sistemas tan simpáticos. Sí, me puso más grande el texto, pero no la imagen. Me llevó hasta el final del texto para variar. A ver si puedo hacerlo por aquí. Bueno, vamos a leer la primera. Prometo picarla y mandarla para que puedan hacerle zoom con sus teléfonos. Aquí está tabla 1, dice la tríada central, tres tipos de exposición. Y están las tres columnas, frágil, robusto y antifrágil. Comienza la mitología griega, está en la categoría frágil la espada de Damocles y el rock, la piedra de Tantalus, perdón, esos son los frágiles, se quiebran, ¿no? Lo robusto es el fénix y lo antifrágil la hidra. ¿Qué tal esa tríada de metafórica? ¿Están ahí? ¿Ya se fueron todos? ¿Me dejaron solo el resto de la clase? Iván está pidiendo la palabra, Jacinto. Iván está pidiendo palabra. Adelante, Iván, puedes hablar. Profe, Dígalo. ¿cuál es la fragilidad de la espada de Damocles? Que yo sepa, o sea, a mí me gusta la historia mitológica, y la espada de Damocles no se supone que era que el rey Damocles había puesto, esa es la fragilidad, que había puesto una espada, claro, había puesto una espada que la sostenía solo un hilo sobre su cabeza. Ajá. Y se supone que la espada caería si él, no recuerdo bien, pero si él como incumplía su palabra o algo así, la espada caería. Era una metáfora de que, o sea, no era un dios, sino hasta él podía morir o algo así era la. Que se sometía al destino y podía ser un destino impredecible y un evento tan simple como que se rompa el hilo puede ser catastrófico, sí, por eso es frágil. Cierto. Es una metáfora de la acechanza de la muerte también. Uh-huh. El más grande de los. ¿Y cuál era la robustez? El fénix. El fénix es la robustez. Sí, el fénix. Ese es el fénix porque resurge de sus cenizas, ¿no? Y resiste el fuego. Claro, además de que resiste el fuego, resurge de sus cenizas quiere decir que sobrevive a la muerte. Uh-huh. Pero sobrevive. Claro. A la hidra le va mejor. Cada vez que la vas a matar, se duplica. Le crece una cabeza. Exacto. Entonces, nunca muere. Es como el sistema. Bueno, ese es nos está llevando a Grecia para que saquemos de allá las imágenes fantásticas de qué queremos ser. No sé si vamos a conseguir mucha gente que quiera ser una hidra, porque la contraparte de la descripción no es muy atractiva. Pero bueno, ahí está pues. Ahora, aquí también colocó en la línea de los negocios, ¿no? El tema. Fíjense que en la columna inicial, la que no tiene título, está colocando como el tema en general. Y ahí están los negocios. En Nueva York, el sistema bancario de Nueva York es frágil, dicen ellos. Mientras que el Silicon Valley es antifrágil. Es muy curioso porque eso fue cuando escribió el libro, estaban sufriendo las consecuencias de la debacle del 2008-2010, y en aquel entonces Silicon Valley parecía muy robusto. En los últimos meses de este año, a principios de este año y finales del año pasado, hemos tenido algunos relatos de bancos en Silicon Valley quebrando, ¿no? No significa que todas las empresas quiebren, y ciertamente en ese pequeño valle se concentran varias de las más, no quiero decir productivas, pero las que generan más dinero entre las empresas tecnológicas del mundo, ¿no? Y está toda esta ilusión de que todos ellos comenzaron como Steve Jobs en un garaje y trabajando con los panas, así tú sabes, todo bien improvisado, y terminaron siendo la supercorporación. Esa es la imagen que a él lo conmueve, el de comenzar pequeño
y terminando siendo muy fuerte, antifrágil en este caso. Pero aquí hay más, tengo más imágenes para ustedes. Podemos estar toda la tarde aquí. No sé si quieren algún tema en particular comentarlo. Tenemos biología, sistema económico, errores, ciencia y tecnología, dicotomía, evento, exposición, ciencia, el cuerpo humano, la mitología, Nueva York y Brooklyn. Ciencia. Ciencia. Dice que del lado de la fragilidad está la teoría. Del lado de la antifragilidad está la heurística, los trucos prácticos. Y en el medio está la fenomenología, nada más y nada menos. Ese va a ser difícil aterrizarlo en la conversación, Vanessa, pero yo creo que es claro que él da poco valor a lo que se presenta como explicaciones del mundo. Y creo que lo que está tratando de hacer es enfatizar ese punto que hizo durante el prólogo, mencionó que hay una sobreconfianza en que podemos predecir cosas que realmente no podemos predecir. Me parece que con solamente decir que no es confiable, tendría razón. Hay eventos que no se pueden predecir, no importa cuánta cantidad de datos tenga, y que deberíamos tener el valor en la ciencia de reconocerlo. Y decir, no sé qué va a pasar. Cosa que le cuesta mucho a un científico porque normalmente le cuesta su carrera, o su trabajo, lo que sea. Con las predicciones en términos de eventos naturales, sobre todo, pasa esto, ¿no? No, también en sociología, la geografía. No, también en socioeconomía. O sea, de hecho, está preocupadísimo por lo que pasó con el cisne negro de su libro, que era un evento en el sistema financiero, ¿no? Y no se podía, y algunos incluso se burlan, nos mostró un ejemplo de un caso en el que alguien hizo la predicción, no se cumplió la predicción y no tuvo el valor de decir que no se había cumplido con su dato. Dice que esa persona tendrían que ser enviada a prisión por haberse equivocado, o cuando menos ser de alguna manera responsable de las consecuencias de sus errores al predecir. Ese es su énfasis, por eso insiste en los trucos prácticos. Pero a mí me fascina que coloca en el medio la fenomenología, ¿no? Sí, eso es lo que me llama la atención, ¿no? En ese sentido la fenomenología es robusta. ¿Perdón? Que en ese sentido la fenomenología es robusta porque lo que hace el fenomenólogo es plantarse frente al evento y tratar de describirlo tal cual, sin ánimo de predecirlo. Ese es el punto. Se supone que la actitud fenomenológica es observar esa cosa. La descripción y la observación profunda. Sin ánimo de predecirlo, insisto. Es decir, sin ánimo de decir, quiero decir, lo describí así y puede que yo esté equivocado, porque a lo mejor no es así mañana. Claro, lo interpretativo podría venir después, pero lo interpretativo no es necesariamente predictivo. Correcto, eso es verdad. ¿Te sabes la teoría, Vanessa? Vamos a ver. Bueno, sería una de esas que va para la cárcel si no me la supiera, al menos. No creo, pero bueno. Por ahí alguien me está acompañando con la sonrisa, por cierto. Qué bueno. Bien, ¿alguna otra categoría interesante para conversar en toda esta lista? ¿No? ¿Nadie más? Había algo de biología. Sí. ¿Dónde está? Al principio. Yo casualmente iba hablando de... ¿Quién es? ¿Jesús? Jesús está hablando. Se te oye cortado. Sí, puede ser, la biología. Voy con biología. Biología está aquí arriba a la izquierda. Dice biología y sistemas económicos, sí, todos juntos. La eficiencia y optimizado, es frágil. La degeneración, la redundancia funcional, degenerado, dice aquí, o degenerativa quizás, es antifrágil, y la redundancia pura es robusto. ¿Qué significa eso? Si tratamos de aumentar la eficiencia y optimizar, sobre todo de arriba hacia abajo, tenemos un sistema controlado, esencialmente, que él dice que
ni en biología ni en economía funciona. Es lo que está diciendo. Mientras que si tenemos un sistema que está condenado a morir, por eso lo de la degeneración, la degeneración que además funciona gracias a cierta redundancia funcional, como que tenemos más cosas de las que necesitamos en cualquier momento y cuando una falla la otra se hace cargo, más o menos, ese sistema es antifrágil. Si quieres solamente sobrevivir, la redundancia es suficiente, es decir, tienes más de una solución. Falla una, usas la otra. Pero eso es suficiente, eso no es suficiente porque puede fallar, puede haber varias fallas, esas son las catástrofes. Y entonces si puedes tener mucha redundancia y te la come toda en un evento catastrófico. Por eso el poder regenerarse, cuando estás degenerado te puedes regenerar, como el hígado, tienes antifragilidad. Así que, más o menos, vamos a ver qué más dice más adelante. Pero yo quiero leer una lección mía. La lección mía es en el aprendizaje, amigos. Learning, porque yo quiero hacer, como les dije en algún momento, que este sea un curso antifrágil. Aprender en el salón, learning in the classroom, sería frágil. Aprender en la vida real y en la biblioteca es antifrágil. Y aprender en la vida real con esta cosa que llama patemata y matemata, es decir, con la idea, es robusto. ¿Qué les parece? Es decir, si queremos un aprendizaje, salimos a la vida real para tener un aprendizaje robusto. Hay una apreciación filosófica ahí muy interesante porque en la hermenéutica digamos, del último siglo hay un cuño que priva sobre la experiencia. La experiencia es realmente lo que te genera aprendizajes significativos, que no me gusta utilizar ese término, pero como si hubiese unos que no son significativos, exactamente. Exacto, por eso no me gusta utilizar ese sintagma nominal, pero bueno, digamos que la experiencia es la que realmente te deja huella, es lo que tratan de decir. Y dice que la experiencia de eventos negativos te permite un aprendizaje mucho más profundo de ciertos asuntos, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, epistemológico, que es a lo que se refiere fundamentalmente Gadamer en Verdad y Método. Sí. Pero sí, un elemento de enfrentarte a las condiciones y los imprevistos y a los juicios del día a día. Sí, sí, a mí compro todas esas apreciaciones, Vanessa, gracias. Ahora, pero hay un detalle que me parece que no cubre la triada, quizás en perjuicio de la idea del salón de clases, que es esto de poder aprender en un ambiente controlado en donde los errores no son catastróficos, justamente, que no te pasen demasiadas cosas al mismo tiempo, por ejemplo, sino que sea más o menos, ojo, eso es algo que por cierto en algunos lugares como la Escuela de Ingeniería de Sistemas perdemos rápidamente porque bombardeamos a los muchachos al mismo tiempo con cientos de asignaciones de todo tipo, ¿no? Sin que haya ninguna coordinación de que la sobrecarga no se dé, sino que debería ser balanceado para que tengan tiempo de responder, o sea que no nos pasemos de sobreestímulo, pero ojo, por eso el salón de clase tiene algunas justificaciones, es como crear el entorno controlado en donde, ok, vas a tener exposición a errores, pero no van a ser todos los errores al mismo tiempo, ni errores gigantescos que puedan causarte la muerte. Ese es un detalle importante. Debería, a mi manera de ver, tiene que haber algún concepto de grupo de estudio, como decimos en esa otra idea que me han escuchado hablar quizás de la comunidad de aprendizaje, ¿no? Hay un grupo en donde nos reunimos y ahí podemos pensar en un espacio acotado con unas ciertas previsiones como la que comentábamos más temprano de que no importa que
lo que uno diga no va a causar un efecto terrible en el otro. Estamos preparados a decir la verdad porque sabemos que se hacen con el afán de buscar la verdad, justamente. Pero Entonces, fíjate, siento que esta idea que acabas de asomar de comunidad de aprendizaje, yo la asocio más con la idea del espacio que él señala con la biblioteca. Porque la condición pedagógica que se establece en el aula, de acuerdo a las estructuras del sistema, ¿sí? Por supuesto hay un grupo y hay una conducción y hay un aprendizaje por áreas, con unas pautas, unas competencias, unos objetivos que se deben cumplir o se supone que debería guiar el docente para alcanzarlos, ¿no? Digamos en el sistema tradicional, porque el aula invertida y todas estas cosas vienen después. Pero siempre el docente ejerce un rol que es logocéntrico, ¿sí? Es parte de ese rol de llevar siempre la batuta y de saber en qué momento permitir el diálogo y hasta qué punto dejar que ese diálogo sea libre y fluido sin que salte los tiempos o las temáticas por área, ¿no? sí. Lo digo en el aula de educación básica, ¿no? Lo digo en el aula primaria, porque es quizás mi visión insistente y persistente con mi tema de tesis, ¿no? Que yo debería estar escribiendo esto justamente. Está siendo grabado, sí. Está siendo grabado, va a quedar grabado. Gracias. Pero fíjate que es muy interesante porque se supone que el logo, la palabra, desde el punto de vista filosófico, ontológico, lo que te invita es a exponer, a verbalizar tus ideas, y mientras más las verbalices, más posibilidades tienes de confrontar con el otro desde una confrontación de la posibilidad de integración de saberes, que es lo que se hace en una comunidad. Pero realmente en el aula, esta integración de saberes se hace de manera muy coercitiva en algunos aspectos, porque todos los candidatos posibles que puede haber para referirse a una idea son seleccionados o filtrados en un tiempo récord por quien lleva la batuta de la dinámica, ¿no? Bueno, digamos como para salvar un poco la idea de lo que estás diciendo ahí, o cómo lo interpreto según también lo que estás aportando. Sí, gracias. Yo estoy de acuerdo. Es cierto que es como si este punto del control siempre se le puede abusar, ¿no? Esto lo que estabas diciendo del filtrado de la temática, se le puede pasar la mano al profesor, y entonces nos priva de la experiencia de aprendizaje completa, con la mejor intención iatrogénico de ayudarlos a que no se vean sobre excedidos, ¿no? O sea, ahí hay un compromiso muy difícil de entender. Es una relación de poder, necesariamente, ¿no? Y hasta qué punto el ejercicio del poder se puede dosificar en ciertos espacios, o debería dosificarse con finales de control, ¿no? Específicamente. Pero ¿te acuerdas aquella propuesta que en algún momento creo que conversamos sobre la escuela en la nube? ¿No te acuerdas? Aquel libro de Un hoyo en la pared, de este emprendedor indio. Sí. Bueno, que propone que los niños aprendan solos, básicamente. O sea, es dejar a los muchachos metidos en un cuarto para que, con todas las cosas, por supuesto, con el acceso pleno a la librería, a la biblioteca, pero que sin profesor, ¿no? Sí. Claro, porque el aprendizaje por descubrimiento. Sí, exacto. Y él reporta unas cosas extraordinarias, sobre todo entre los niños de menos recursos, que de repente se ven, de menos recursos, que no han tenido acceso a un computador, por ejemplo. Ahí empezó toda la metáfora del asunto. Y que, recibió yo vi unas críticas tremendas del lado de los pedagogos, por supuesto, porque los está dejando sin trabajo, nada más y nada menos. Pero bueno, por eso, ahí hay una discusión muy interesante. Yo solamente quería tocar el punto porque nos da otro pinchazo en el estómago. Pero quiero hacer dos cosas antes de que se me vaya todo el tiempo, para ver si dejamos esta cosa también de un minuto, de una hora de tamaño.
dos de estas categorías. Les prometo que vamos a tener chance de discutir todas las demás cuando ustedes quieran. La primera es epistemología, ¿no? Ahí tiene solamente dos de las columnas llenas. La de la izquierda, de la fragilidad, la dicotomía cierto-falso, true-false. Y del lado de la antifragilidad, la dicotomía no es cierto-falso, sino tonto-no tonto. Eso es interesante. Reemplazar la semántica de cierto-falso por la semántica de pendejo-no pendejo. Disculpen que la traducción de Sócrates sea original, pero me parece que es más apropiada. Es decir, no me vas a venir tú sabes, porque yo soy de los no tontos. No me voy a dejar engañar. Es decir, esa es la autoactitud al momento de aprender. No me estás cotorreando, tengo que informarme yo mismo antes de que es cierto o falso. ¿Okay? Y fíjense que no hay nada en el medio, no hay nada robusto en epistemología. La capacidad de aprender, quiere decir, ¿no? Y esa es otra lección interesante. Y la otra, que esa sí quiero que, si le pueden comentar, perfecto, es la dependencia financiera, que está un poco más abajo. Del lado izquierdo, en cuanto a dependencia financiera, lo frágil es el empleo corporativo. Ser empleado de una corporación, creo que una universidad. O del Estado. Exacto. Ahí dice la clase tantalizada, ¿no? La clase sometida. Es decir, los empleados públicos también caemos del lado de lo frágil. Pero fíjate lo que está del lado del antifrágil. El chofer de taxi, el artesano, los prostitutos y los que dicen fuck you money, perdón, F you money, o sea, al diablo con el dinero. Ese está del lado de los antifrágiles. Y en el medio están el dentista, el dermatólogo, el trabajador en un nicho y quien gana el sueldo mínimo. Esos son los robustos. ¿Ustedes qué creen? Faltaron los bachaqueros. No, esos son los antifrágiles. Pero esos son los antifrágiles. Esos son los antifrágiles.